Todos sabemos el ambiente enrarecido en el cual estamos inmersos, en Chile, naturalmente. Antes de entrar en el tema de fondo, que nos vamos a referir a algunas cosas curiosas del presidente Piñera, eso al fondo, vamos a señalar dos situaciones no cubiertas debidamente por la prensa, situaciones recientes, que a mí incluso hasta me asustaron. Una, en la comuna de Ñuñoa se construyó un edificio que se llama Botero. Todo el mundo sabe que en la comuna de Ñuñoa prácticamente reina la ley de la selva en el ámbito de los permisos de edificación. Y este edificio Botero, ilegal naturalmente, fue denunciado en los tribunales de justicia por los vecinos que se veían perjudicados por el emplazamiento de esta estructura. El caso llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema, como era su deber legal, estableció la nulidad del permiso de edificación. Eso pasó hace unos 8 meses atrás. Después el caso llega a la Corte de Apelaciones y en la Corte de Apelaciones se argumentó algo relacionado no con el permiso de edificación, que es nulo, sino que con un acto administrativo que se llama recepción final. Y con ese argumento de que la recepción final no formaba parte de la interposición del recurso de los vecinos, curiosamente, no se cumplió el fallo de la Corte Suprema. Es decir, tierra de nadie. Comuna de Ñuñoa, edificio Botero. Segundo, en octubre del año 2014 se reincorpora la afectación de las utilidades públicas en el territorio. ¿Qué significa esto? Que las calles, las áreas verdes y todo lo que signifique elementos para mejorar la calidad de vida de la ciudad, y sobre todo las circulaciones de vehículos, por eso que yo hablo de calle, cuentan con una afectación de utilidad pública, ¿no es cierto? Es decir, se mantienen hasta que se expropien, por un lado, por parte del Estado, cuando se considere necesario. Ahora bien, a raíz de esto, y dado que antes existía una caducidad de esas declaratorias de utilidad pública, se perdieron solamente en la región metropolitana de Santiago del orden de las 3.500 hectáreas verdes. Se perdieron porque los dueños de esas hectáreas hicieron valer esa caducidad y ahora está lleno de edificios, cemento y un montón de cosas. Entonces, lo que pasa es que hace 2 o 3 días atrás sale una sentencia del Tribunal Constitucional en una línea, sentencia afortunadamente dividida, ¿no es cierto? No todos opinaron de la forma que yo voy a decir ahora sucintamente. Opinaron en forma diametralmente opuesta a como habían opinado a través de dictámenes por parte de la Contraloría y a través de fallos por parte de la Corte Suprema, en términos de que los dueños de los territorios en donde discurren estas calles, estos caminos o las áreas verdes, ellos podían, aprovechando la caducidad, solicitar permisos de edificación, ¿no es cierto? Y el artículo transitorio de la ley respectiva que repuso la utilidad pública señalaba, pero claramente, que los únicos que se eximían de esta situación son los titulares de anteproyectos de construcción aprobados o de permisos de edificación cursados. Así de simple, y así existe, digamos, infinidad de fallos de la Corte Suprema como dictámenes de la Contraloría. Pero el Tribunal Constitucional sacó un conejo de un sombrero de copa, ¿no es cierto?, y dijo que no, que bastaba con que un particular solicitara un permiso de anteproyecto. Sabemos que una solicitud de permiso crea solamente una expectativa, es decir, no es nada, es un buen deseo, pero que con ese argumento, con esa solicitud de permiso, ese particular también podía eximirse de esta afectación. Con lo cual se le está entregando un millonario beneficio económico a ese privado.
Eso fue lo que pasó hace 2 o 3 días atrás. Afortunadamente, esta sentencia del Tribunal Constitucional es de carácter, digamos, único para la empresa privada que recurrió al tribunal. Esto no crea jurisprudencia en ningún caso. Ahora vamos a hablar de Piñera. ¿Qué pasa con Piñera? A raíz de una publicación muy oportuna del diario electrónico El Dínamo, la opinión pública supo que en el año 2011 el gobierno, era su gobierno, el 2011 era presidente de la República, a través de la Armada de Chile, le entrega una concesión marítima al presidente para su terreno de 20 hectáreas, terreno rural por lo demás, en donde él tiene su casa de veraneo, en el lago Caburga, o Caburgua parece que se llama. Pues bien, se hicieron las averiguaciones del caso y se constató que el presidente, cuando no era presidente, cuando era un particular que se movía en los negocios, las tarjetas de crédito, el año 1988, obtiene un permiso de edificación para ese terreno en la comuna de Pucón, ¿no es cierto? Y se construyó una casa magnífica. Yo digo magnífica por la cantidad de metros cuadrados construidos. El permiso se otorgó para una vivienda de 700 metros, un par de años después se hizo una ampliación. Es decir, hoy día yo debo suponer que la vivienda de veraneo debe tener unos 900 metros cuadrados. Emplazada en un terreno de 20 hectáreas rurales, eso debe tener un valor comercial del orden de los poquito más de 1.000 millones de pesos. Esa es la situación objetiva, ¿no es cierto? Se le hicieron las solicitudes a la Dirección de Obras de Pucón para que se nos entregaran los permisos correspondientes. Al principio se negaron. Bueno, eso es típico en Chile, ¿eh? Todo el mundo anda con cosas secretas. Pero finalmente hubo presiones y finalmente se nos entregaron todos los antecedentes. Y de la obtención de esos antecedentes finalmente pudimos concluir que esta vivienda, aunque la gente no lo crea, es clandestina. No sé si hasta el día de hoy, pero por lo menos hasta hace 10, 15 días atrás es clandestina por la sencilla razón de que no tenía la recepción final de obras, requisito indispensable para que finalmente se le puedan cobrar las contribuciones de bienes raíces por parte del Servicio de Impuestos Internos. Hay un artículo de la Ley General de Urbanismo y Construcción, lo voy a señalar porque es bueno que la gente que nos está viendo sepa todas estas cosas, artículo 145, que obliga no solamente al director de obras, sino que al alcalde de la comuna en donde está emplazada esta vivienda, si no tiene la recepción final, tiene que aplicar el desalojo de la familia o de la persona que está viviendo ahí. Incluso esta ley dice que con la ayuda de la fuerza pública. Como el alcalde de Pucón no hizo nada, nosotros hace unos 10 días atrás hicimos una presentación en la Contraloría para que sancionara al alcalde como a la directora de obras. Hace 5 días atrás escuchamos justificando, digamos, esta ausencia de pagos, de contribuciones, escuchamos a la ministra Cecilia Pérez, que argumentaba que lamentablemente que no se podía obtener eso, a pesar de que habían pasado 30 años, que era muy lamentable, que ellas están haciendo gestiones para hacer conexiones de gas. Bueno, en realidad no merece mayor respuesta, conexión de gas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y la señora Cecilia Pérez señala que don Sebastián va a pagar todas las contribuciones con efecto retroactivo, lo cual no es ninguna novedad porque es su obligación. Lamentablemente, la reglamentación del Servicio de Impuestos Internos permite el cobro retroactivo solamente por los 3 últimos años. Y ese es el motivo por el cual en Cámara, ¿no es cierto?, le pedimos, y no le podemos exigir porque no nos corresponde, pero le solicitamos a don Sebastián que no solamente pague por los 3 últimos años, sino que por todo el periodo, yo creo que son 30 años, en los cuales él estuvo viviendo ahí y no pagó absolutamente nada. 30 años. Y ya que estamos hablando de estas cosas, aprovechamos de solicitarle, si se quiere, al gobierno para que se derogue una disposición absolutamente inicua que tiene que ver con los privilegios
tributario que tienen las viviendas económicas amparadas en el DFL2 del año 1959, y esto no porque se nos ocurra, es por una situación que tiene que ver mucho con la falta de recursos que hay en Chile para políticas, digamos, sociales. Resulta que los dueños de estas viviendas económicas no pagan absolutamente nada de nada, y cuando arriendan, también están liberados del pago del impuesto a la renta por las mensualidades que reciben. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad para que se haga una reingeniería. El gobierno de Chile podría tener muchos millones de dólares si se deroga esta disposición. Hasta luego.